Hola a todos, primero C, ¿cómo les va? Bueno, comenzamos esta nueva clase continuando con la unidad 2, ¿sí? Acá ustedes habrán ya recibido una continuación o una actualización de lo que fue el último PDF que envié, ¿sí? Que bueno, seguimos trabajando en los elementos de la geometría, pero ahora ya una vez habiendo definido lo que son, se define como punto, como recta, como segmento y todo esto, y suponiendo ya que comprendieron a lo que vamos con semirrecta, etcétera, con todas esas definiciones, vamos a pasar a lo que realmente comienza la geometría en sí misma, que es, ¿cómo se dice? Eh, los elementos de Euclides y los postulados de Euclides, que la idea con este tema es no solamente comprender los conceptos básicos de la geometría en sí, sino que comprendan la matemática desde un punto mucho más abstracto y mucho más profundo de lo que es la matemática hasta el momento para ustedes. O sea, donde terminaba el PDF pasado, hay un pequeño texto que intenta explicar lo que es el postulado, que son los elementos de Euclides, que son los postulados de Euclides, ¿sí? Y luego pasamos con las definiciones importantes, que sí va a ser lo que vamos a trabajar, pero esto sin dejar de que comprendamos el principio de la geometría en sí misma. Así que voy a empezar a leer esto para que lo trabajemos juntos como lo hubiéramos trabajado en una clase. Así todo después en la clase de Zoom ustedes van a poder hacer las preguntas que necesiten. Eh, Dice así: la matemática como la conocemos hoy en día, síganme acá, estaría bueno que continuemos el texto juntos y juntas. Como la conocemos hoy en día es muy diferente a cómo inició, y nos sorprendería ver todo lo que se modificó durante la historia, todo lo que fue y todo lo que dejó de ser para convertirse en lo que hoy aprendemos en el colegio y en las universidades. Es decir, tengan en cuenta que no es nada que ver la matemática que hoy aprendemos en el colegio parecida a lo que fue al principio, quiénes las estudiaban y cómo las estudiaban. No es algo que aparecía en los colegios, es más, obviamente durante toda la historia de matemática no hubo colegio, sino que el colegio es una institución creada, no sé, en los últimos 500 años, si lo podemos decir así, o menos también. Bueno, continúo. Por ejemplo, tengamos en cuenta que los números arábigos, o sea, los números que nosotros escribimos manualmente, ¿sí? Se usan, dice así, que hoy se usan en el mundo, recién comenzaron a aparecer en textos entre el siglo XIV y siglo XV después de Cristo. Es más, la historia dice que el señor Fibonacci, un matemático conocido justamente por la sucesión de Fibonacci, una sucesión muy importante, tenía su padre que era comerciante, y cuando fue a Alejandría, parte de Arabia, vio que trabajaban con ese sistema decimal que nosotros vemos hoy, eso que vemos del 0 al 9, tal cual escrito, no como los números romanos, ¿sí? Y vio que justamente era mucho más simple trabajar con ellos, y recién ahí los optó, ¿sí? Entonces fíjense que eso lleva no más de 600 años a lo sumo, ¿sí? Mientras que la matemática en sí data de 5 siglos antes de Cristo, mínimamente. Estamos hablando de casi 25 siglos, 2500 años, y hace no más de 600 que usamos estos números. Y encima la matemática al principio se trabajaba meramente la geometría en sí. No estábamos pensando en números ni nada por el estilo, sino en conclusiones en sí mismas. Seguimos acá. Pero lo que no varió, y siempre intentó buscar la matemática, es el método correcto de llegar a conclusiones y entender la exigencia las exigencias que ello conlleva. El primer y mejor ejemplo de estos son el tomo de los elementos de Euclides, y acá freno. Con respecto a esto, es decir, la matemática lo que intenta no es solamente encontrar soluciones o respuestas a algo, sino poder concretar constantemente métodos, ¿sí?, generales que resuelvan algo, ¿sí?, y entender cómo se trabaja ese método, ¿sí?, y qué necesitamos de eso para
poder lograr una solución general. Bien, esto que hoy vemos constantemente en, bueno, el algoritmo de la suma, el algoritmo de la división, las resolventes de las ecuaciones, etcétera, ¿sí? Los métodos de lo que está restando paso sumando, o mejor dicho, quito en ambos miembros, etcétera. Eso es hacer matemática en sí misma, pero no resolverlo, sino pensar qué estamos haciendo para resolver algo de forma general. Y el primer justamente ejemplo de todo esto son los 13 tomos, porque son 13 libros en sí recopilados, de los elementos de Euclides, que son justamente recopilaciones de todo lo conocido respecto a la geometría por el, y acá me como una L, geómetra Euclides. Unos, supongamos, 3 siglos antes de Cristo, por más o menos la fecha donde data que nació Euclides y que vivió, ¿sí? Básicamente lo que hizo Euclides fue juntar todos los conocimientos de geometría hasta el momento y los redactó y los juntó, los ordenó fundamentalmente en esas recopilaciones que hoy se conocen como los elementos de Euclides. Pero lo importante en sí es el método con que recopila todos estos conocimientos, ¿sí? Y a su vez el orden que le da y el sentido que le da dicho orden, porque eso fue lo que terminó dando las bases de la lógica de matemática y de las demostraciones matemáticas. A partir de los elementos, ¿sí? Ya no se puede enunciar las afirmaciones sin basarse en otros enunciados ya probados, sin que ellos cumplan nociones básicas o postulados previos. Y acá vamos a aclarar, esto voy a ir un poquito y voy a tocar un poquito de filosofía para que se comprenda un poquito mejor. Aristóteles, el filósofo, ustedes supongo que lo van a ver en unos años, lo que decía es, bueno, nosotros podemos hacer cualquier afirmación, ¿sí? Pero esas afirmaciones nosotros las tenemos que demostrar. No puedo basar y decir, bueno, esto es alto porque yo digo. Ese alto lo tengo que comparar con algo, ¿sí? O tengo que dar la definición de alto para explicar por qué eso es alto y por qué no es de otra manera, ¿sí? Así con un montón de cosas. Obviamente Euclides lo está trabajando en la geometría, no lo está trabajando en la filosofía ni en la dialéctica. Pero fundamentalmente lo que llega a explicar Aristóteles dice, bueno, y eso que yo justifico no puede ser justificado un porqué, si todo tiene que tener un porqué, o varios porqués. Podemos juntar esos porqués, pero esos porqués no pueden ser ni porque sí, ni porque no, ni por lo mismo. Es decir, yo no puedo decir esto es alto porque esto es alto, ¿sí? Yo no puedo justificar o demostrar un enunciado citando al mismo enunciado, ¿sí? Entonces, obviamente, acá yo puedo afirmar algo justificando en otro enunciado y otra persona que me dice, bueno, pero ese enunciado tengo que informar que es verdad. Y es verdad, ese enunciado previo también tengo que encontrarle un porqué. Pero Aristóteles estaba en contra de la regresión infinita y decía, bueno, ante todo esto tenemos que tener una verdad inicial, para decir una manera. Después acá los teólogos hablan del Dios, que no Dios, etc. Pero no vamos a ingresar en eso, sino que todos los que se encargaban de trabajar la geometría para ese momento, lo que hacen es hablar de nociones básicas, de enunciados irrefutables, ¿sí? Que básicamente decir, bueno, acá esto le tenemos que poner un fin, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es poner n cantidad o una cantidad cierta de enunciados que eso no van a ser discutibles y obviamente no se tienen que contradecir entre ellos, porque si no ahí sí que tenemos una paradoja y sería un problema. Pero esos 5 postulados, ¿sí? Hoy se conocen como los postulados de Euclides o los axiomas de Euclides, bien, que son donde comienza justamente toda esta demostración de los elementos. En 13 libros que escribe Euclides y que recopila todo, que doy por hecho que Euclides no lo hizo solo, sino que lo habrá hecho con otras personas también, él basa todo en esas 5 afirmaciones. Es decir, él tiene, supongamos, no sé, 20.000 millones de teoremas o afirmaciones, ¿sí? Y cada una puede estar demostrada con otro teorema previo. Pero sí o sí
siempre van a parar, cuando yo busco la demostración previa, sí o sí a esos 5 postulados previos, que son los 5 postulados de Euclides. Y acá justamente lo vamos a citar, que son estos de acá. Primero, dice, se puede trazar una recta desde un punto a otro cualquiera. Es decir, la definición de recta que nosotros vimos en la clase pasada está directamente acá en el primer postulado de Euclides. Es decir, yo no necesito más que 2 puntos para definir una recta. Bien, es decir, ahí acá lo vemos. Si vamos a GeoGebra acá, si yo marco un punto, ¿sí? Lo único que voy a necesitar para dibujar otra recta va a ser otro punto, y ahí mismo yo estoy dando la definición de recta, porque si no tendría cualquier otra curva. Por otro lado, teniendo en cuenta cómo se entendía la geometría en su momento, acá aparece el segundo